universitarias que han hecho posible, ¿no?, la realización de este evento. En primer lugar, al Departamento de Filosofía, Sociología, Antropología y Estética de la Universidad de Castilla-La Mancha y a la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades, que una vez más pues nos acoge para realizar un evento de esta índole. Hoy nos corresponde a Javier y a mí pues estar en representación tanto del departamento como de la facultad, y bueno, no quería de hecho dejar pasar la gratitud pues como organizador principal de esta jornada al profesor Javier Espinosa y a la profesora Isabel Turegano por coadyuvar, ¿no?, también desde sus posiciones pues a engrandecerla, a trabajar en ella desinteresadamente y a coadyuvar para que este evento pues gane en importancia, en audiencia y en cualidad. Asimismo, pues dar la gratitud, por supuesto, a los ponentes que nos acompañan hoy, la mitad aproximada de ellos venidos desde Madrid, en este caso, algunos en trayecto inclusive en estos momentos. Y de hecho, bueno, los ponentes que tenemos hoy aquí pues son en realidad los artífices de algún modo de todo esto, porque fue precisamente en la Universidad Rey Juan Carlos, donde yo ejercí como docente hace 2-3 años, que se dio un contexto, ¿no?, por el cual pues, Inés de Vicente, Alejandro Contreras, Pablo Redondo, en el contexto de la Asociación Arge, generaron una jornada en torno a la reflexión sobre el trabajo con el objetivo de conmemorar ese Día Internacional de los Trabajadores, ¿no? Y precisamente pues fue la invitación que ellos me hicieron hace un año la que me llevó personalmente, la que me obligó de algún modo a pensar sobre esta cuestión y a apreciar la importancia que esta tenía, ¿no?, especialmente en el ámbito de la filosofía política contemporánea. Es por ellos, como digo, que no solo que estamos hoy aquí, sino que se dio ya una sinergia de investigadora en torno a esta cuestión, y sí quería pues recalcar la genealogía que esto tiene, ¿no? Diversas circunstancias pues hicieron que valoráramos empezar a celebrarla el año siguiente aquí, en la Universidad de Castilla-La Mancha, y un año después, pues efectivamente, aquí estamos en fechas similares, conmemorando el Día del Trabajador de esta singular manera, aunque, como ya decía la propia presentación de este evento, quizás sea la mejor de las posibles, o al menos la que mejor nosotras y nosotros podemos hacer, ¿no?, que es pensar el trabajo, que es pensar cuáles son las problemáticas, así como el estado actual que circunda esta cuestión en la contemporaneidad. El leitmotiv que preside esta jornada en concreto versa en torno al hecho singular, y yo creo que relevante, de que si bien la lucha por los derechos laborales antes constituía un hito fundamental dentro del activismo político, dentro de, digamos, los procesos de lucha por el reconocimiento, por la consecución de una mayor justicia social, etc. En la actualidad, la lucha por el trabajo, como poco, no parece ser exactamente la lucha por los derechos laborales, no parece ser el lugar eminente, ¿no?, para desarrollar esa lucha por la justicia social en general. Y como digo, ese hecho ya de per se es singular, merece una explicación, merece que pensemos cuál es el estado actual de la cuestión, el porqué de este tránsito, si es que se produce, hasta el punto, como indicaba, de que ha llegado a convertirse en muchos casos en una lucha por la mera posibilidad de trabajar, algo que nos habla también de la cualidad de nuestro horizonte político contemporáneo. Y en general todas estas cuestiones son las que van a merecer nuestra atención hoy. Así que, pues, sin más, reiterar las gracias, ¿no?, a todas las personas que han hecho esto posible, con su ayuda y con su presencia,
y bueno, daros la bienvenida a los que venís de fuera muy especialmente pues a esta casa que esperamos que también sea la vuestra. Muchas gracias. Bueno, yo creo que no hay que presentar mucho. No, pero no porque no lo merezcan, sino porque vamos un poco con retraso. Y a mi izquierda tengo a Inés y más a mi izquierda tengo a Alejandro. Son estudiantes de la Universidad Rey Juan Carlos del doble grado de Filosofía y Economía, que está muy bien. Me estoy acordando de la última frase que dice Piketty en una historia breve de la igualdad o algo así, que la economía es demasiado importante para no dejar de pensarla entre todos, o algo así, ¿no? Bueno, no me enrollo y paso la palabra, no sé quién de los dos va a hablar. Alejandro. Muy bien. Vamos a ver. Aquí en archivos, creo. ¿En archivos sí? Aquí. No, aquí. Genial. Buenos días a todos. Como ya me han introducido, soy Alejandro Contreras y voy a tratar la vivencia de la temporalidad en el trabajo, enfocada alrededor del sentido y las posibilidades de la jornada laboral. En primer lugar, por supuesto, agradecer la oportunidad de venir aquí y poder exponer todo esto ante vosotros, sobre todo al profesor Nacho Escutia, por la invitación y por su disposición siempre a colaborar con nosotros. Bien, para esta presentación tendremos que tomar un acercamiento algo particular en el que primero bosquejaremos los recursos teóricos que se utilizarán en el análisis posterior, tratando fundamentalmente a dos autores, Pierre Bourdieu y Karl Marx, como no podía ser de otra manera, y posteriormente trataremos de ramificar sus ideas hasta extraer conclusiones políticas relevantes para el contexto del trabajo actual. Como bien sabréis, esta presentación dura media hora y, sin embargo, dicha media hora es imposible que sea igual para todos nosotros. Si alguien queda encandilado con la presentación, espero que se le haga breve. Si alguien, sin embargo, no es capaz de disfrutarla, le parecerá un tedio y una eternidad. Quizá para mí, como expositor, sea muy distinto que para Inés, como la siguiente en exponer. Todo esto, que parece vulgar, nos lleva a una conclusión muy necesaria. Hay una multiplicidad en la vivencia del tiempo. Por ello, como introducción, haremos un breve viaje de un carácter casi fenomenológico sobre las distintas concepciones del tiempo. Quizá la más relevante y la más intuitiva sea la noción de tiempo vulgar, que es aquella que estriba del reloj. Es la primera con la que tienen contacto los niños, en tanto que en la educación aprenden cómo se lee un reloj. A partir de ahí su experiencia queda totalizada y comprenden el tiempo como una sucesión de momentos. Estos momentos, sin embargo, son vacíos en contenido. Cuando haces a un niño la pregunta ¿qué es una hora?, no tendrá una respuesta mucho más desarrollada de 60 minutos, y así ad infinitum. Este tiempo, si bien es cierto que totaliza la experiencia y que es la primera concepción de tiempo, no quiere decir que sea el primer tiempo que manejan los niños. Sin embargo, actúa retroactivamente, recalificando su percepción. Si queremos tomar un poco más elevada esta noción, tendremos que referirnos al tiempo en Newton. Para Newton, como bien es sabido, hay un tiempo absoluto y un tiempo relativo. El tiempo absoluto es ese tiempo universal que parece movido por una especie de reloj universal que avanza instante a instante. El tiempo relativo, en cambio, es simplemente la medición. Podemos entender esto como un desdoblamiento de la noción vulgar de tiempo, en tanto que tenía razón como medición, pero se equivocaba al no considerarla algo universal. Si salimos del tiempo como algo más objetivo, nos podemos referir a Kant, que trataría el tiempo como una de las formas puras de la sensibilidad que tienen su utilidad en ordenar los fenómenos de la percepción. Si vamos ya a un ámbito mucho más científico, y esto tiene una cierta relevancia, la noción de la relatividad nos da un espacio-tiempo, un tejido conjunto según el cual el tiempo actúa como una especie de cuarta dimensión. ¿Por qué menciono esto? Porque vemos que la noción de espacio-tiempo muy probablemente no nos sirve para hablar de trabajo. No nos sirve hablar del tiempo en tanto que tiempo o en su ontología más pura, o en su cientificidad en este caso, sino que lo que nos atañe aquí es tratar la vivencia del tiempo, o si se quiere, la temporalidad. Tratando el tema de la temporalidad es muy necesario hablar de Martin Heidegger, del cual concebía el tiempo como una estructura en el que el presente es una especie de no ser dado entre aquello que ya ha sido, el pasado, y aquello que muy pronto será, el futuro.
Sin embargo, Heidegger condicionaba el tiempo hacia lo futuro, hacia el plexo de posibilidades que se abre ante el espectador. Esto, evidentemente, no supondrá problemas que analizaremos más tarde. Después de esta vuelta tan larga, tendremos que volver, sin embargo, a la antigua Grecia para tratar el concepto más importante de cara a esta presentación: Kairos y Cronos. El tiempo concebido como Cronos es esa sucesión de tiempo que devora lo anterior, un instante devora a otro y continúa así. Sin embargo, Kairos, mucho menos conocido, es el tiempo del momento justo, el momento exacto para hacer algo, el tiempo como lo cualitativo, no lo cuantitativo. Retomaremos esta noción más adelante para expresar por qué la dualidad entre Kairos y Cronos se ha roto o se ha emponzoñado en la actualidad a partir del trabajo. Bien, respecto al primer autor que se tratará antes de comenzar a bosquejar la idea del tiempo en el trabajo, es necesariamente Pierre Bourdieu, un sociólogo francés de la segunda mitad del siglo XX, muy importante por su influencia postmarxista y por sus investigaciones sociológicas en Argelia. Hay 4 conceptos fundamentales de Bourdieu que son sumamente ricos no solo ya para este tema, sino para toda investigación social. El capital, como bien sabemos, al menos en la teoría marxista, es la acumulación económica. Sin embargo, Bourdieu distingue el capital en 3 formas primarias y una más secundaria, pero que subyace a todas. El capital económico, que ya he mencionado, el capital cultural, que son todas aquellas formas culturales, la educación, el saber lenguajes, el habla, que nos permiten ejercer una suerte de discriminación sobre nuestros contemporáneos, que también es susceptible a ser acumulada, por supuesto, y el capital social, que es toda esta extensa red de contactos con la que se cuenta en la actualidad y a partir de la cual podemos conseguir mejor posición. Estos 3 capitales están interrelacionados y subyacen a la noción de capital simbólico, que es nada más que el reconocimiento subyacente a la legítima apropiación de cualquiera de estos tipos del capital. Los capitales se conjugan en campos. Un segundo, por favor. Los campos son, por así llamarlo, de un modo muy claro, campos de juego. Son diversos espacios dentro del gran entramado social en el que se apuesta algo, normalmente el capital. Podemos entender un campo de la medicina, un campo de la ingeniería, un campo de la ciencia, un campo del trabajo. Estos campos están atravesados por un cierto dinamismo, en tanto que aquellos que poseen el capital los estructuran de tal manera que es beneficiosa para ellos. Y aquellos que quieren heredar el capital crearán una suerte de lucha y un dinamismo interno en el cual intentarán apropiarse de él y heredar dicho capital. Sin embargo, el campo siempre está estructurado de tal manera que es imposible que se rompa. Las luchas internas son casi performativas en tanto que no rompen la unidad intrínseca del campo. Con esta noción, Bourdieu intenta adelantar tanto al estructuralismo como al subjetivismo, proponiendo una suerte de mezcla. De esto estriba quizá la noción más importante para la sociología que vamos a tratar aquí, que es el hábitus. El hábitus es lo social hecho carne. Son todas aquellas prácticas casi intrínsecas a la persona, normas sociales que quedan interiorizadas y que por lo tanto hacemos como un impulso secundario. Bourdieu lo compara a la preparación que tiene el atleta antes de sprintar, todos esos movimientos que ya son casi involuntarios dentro de nosotros, pero no son más que reglas sociales que tarde o temprano aprendemos. ¿Dónde las aprenderemos? Evidentemente en el campo. Y por último, la reproducción social no es otra cosa que el modo en el que el capital se mantiene, se reproduce y mantiene la estructura de los campos. Puede ser una estructura hereditaria, puede ser una estructura fecunditaria, en el cual se controla la fecundidad de una familia para limitar cuánto capital se pierde en la distribución a los herederos. Pero lo importante de todo esto es que fomenta la idea de que el campo siempre se mantiene. Bueno, ¿qué decir de Karl Marx a estas alturas? Sin lugar a dudas. Más que tratar toda su obra, hay 3 conceptos fundamentales que tenemos que mencionar, que son la teoría del valor-trabajo, la plusvalía y la alienación. La teoría del valor-trabajo, como es bien conocida, establece, a partir del capital, que el valor de una mercancía es el trabajo socialmente necesario para producirla. De tal manera se identifica en cierto modo el tiempo con el valor, el precio y el trabajo.
Esta teoría ha tenido ciertas críticas, pero es necesario apuntar que solo es susceptible a ser aplicada a mercancías, no así a objetos coleccionables o demás, que aparentemente la refutaría. Bien, la plusvalía, a partir de la teoría del valor-trabajo, es toda esa parte de valor que genera el trabajador que sin embargo no le es remunerada y la mantiene el empresario. De ese modo se genera el beneficio, como se explica muy lúcidamente en el primer libro del Capital, y así es como el trabajador consigue perder lo que es suyo para que el empresario mantenga las formas propias o la estructura social, que diría Bourdieu, para su capital. Por último, la alienación, concepto que será clave más adelante, lamento anunciar el futuro tanto, pero llegaremos a ello, que es el efecto que se produce cuando el trabajador, despojado de la capacidad de identificarse con su trabajo, no puede llegar a la realización propia dentro del ámbito del trabajo. Esto será, por supuesto, aparte de la plusvalía, por el sistema productivo propio del capitalismo. Con todos estos conceptos podemos empezar quizás solo a bosquejar la idea del tiempo, antes de tratarla en el trabajo. Para ello, quizá lo mejor posible es hablar sobre la estancia de Bourdieu en Argelia. Bourdieu fue al país para intentar descubrir cómo las formas capitalistas habían afectado al campesinado y cómo había cambiado la situación social a partir de ello. Lo que descubrió fue ciertamente curioso. Si podemos hablar de un etos capitalista más propio quizá de las ideas de Max Weber, el etos que descubrió Bourdieu en el trabajo es ciertamente distinto al etos del campesino o al etos precapitalista, con el riesgo de poder extender esto a donde no se deba, con el término precapitalista. Es la dualidad entre la previdencia y la provisión. Quizás es más simple explicarlo empezando por la previsión, que es lo propio del capitalismo. Para la racionalidad capitalista, todo ha sido matematizado a partir de la modernidad. La matematización se extendió a la filosofía, la ciencia natural, la economía y demás ámbitos. Por tanto, concebimos el tiempo y el trabajo como un cálculo. Trabajamos en el presente no por la influencia del presente per se, sino por lo que buscamos en el futuro. Tenemos una cierta previsión. Esto es una lógica capitalista tan asentada que casi se podría considerar un hábitus. Es decir, lo hacemos de manera casi instintiva. Acudimos a nuestros puestos de trabajo, hacemos lo que tenemos que hacer y todo lo hacemos con visión al futuro. Y sin embargo, bajo esta lógica, las prácticas de los campesinos en Argelia son totalmente irracionales. El trueque y demás estructuras que no facilitan la acumulación de capital no tienen sentido visto así. ¿Por qué? Porque operan desde la previdencia. La previdencia es una relación con el presente y el futuro totalizada por el pasado, las herencias y las tradiciones. De este modo, no se obra en tanto que buscamos un futuro perfecto a partir del cálculo ideal, sino que se obra en tanto que tratamos de reproducir el pasado, lo que consideramos estable y válido, para tener una relación previsible con el futuro. Todo este cambio de la racionalidad nos hace ver muy claramente cómo el etos capitalista está tematizado hacia un futuro, pero sin embargo, aunque el presente siempre está ahí, el pasado queda en cierto modo, si no olvidado, dejado de lado. Esto casa muy bien con la idea liberal o el sueño americano de que todos podemos llegar a lo que queramos. ¿Por qué? Porque si ignoramos la circunstancia pasada y solo nos abocamos al futuro, todo parece aparentemente mucho más fácil. Bourdieu y Marx se diferencian en cierto modo en su noción del tiempo, en tanto que para Bourdieu, aparte de que el tiempo y el trabajo se dan en todos los ámbitos, es decir, no solo en el trabajo susceptible al capitalismo, el tiempo queda dado como aquello que los trabajadores ofrecen. En Marx esto sería la fuerza de trabajo, para Bourdieu es el tiempo. ¿Qué nos implica esto? Que el tiempo es una mercancía, idea que no es desde luego tan rara para alguien que siga la corriente marxista, según la cual todo es susceptible de ser hecho mercancía en el capitalismo. Pero esto tiene unas consecuencias muy grandes, porque si no es tanto la fuerza de trabajo lo que vendemos y en cambio parece que es más bien el tiempo, ¿qué significa ello? ¿Nos vendemos a nosotros mismos o solo nos vendemos a nosotros y a nuestro tiempo? En esta ponencia deberemos rechazar una idea de tiempo objetivo fuera de sí. En cambio, el tiempo es algo generado en el trabajo. Por lo tanto, hay una doble oferta del trabajador en el capitalismo: su tiempo y su trabajo. ¿Qué es más importante? Defenderemos que es el tiempo. ¿Por qué? Por la conversibilidad que tiene el tiempo en capital.
Bien, la teoría del gran capital de Marx establece que un gran capital, de manera muy simple, es más susceptible de atraer capitales. Esto será en los manuscritos de economía y filosofía y se expresa solo para el capital económico, como es evidente. Y pregunto yo, ¿no es esto también aplicable al resto de capitales que describe Bourdieu? Es decir, ¿no es apropiado el hecho de que una persona socialmente reconocida como culta, con títulos, tenga muchas más facilidades para mantener esa posición de cultura e incluso retroalimentarla? ¿No creemos más la palabra de aquellos que están verificados, sean nuestros profesores o autoridades políticas? Y con el capital social se ve incluso más claro. Aquel que tiene una buena red de contactos, ¿no le es muchísimo más fácil agrandarla? ¿No es en la interconexión mucho más directa? Si lo quieren ver de una manera contraria, para aquel que no tiene los contactos es mucho más difícil obtener contactos. Para aquel que no posee la cultura socialmente reconocida es mucho más difícil obtener esa cultura. Y con el capital económico es incluso más evidente. Ahora bien, la idea de esto es la conversibilidad que hay entre el tiempo y el capital. Si el tiempo es una mercancía, como hemos defendido, es evidente que el tiempo implica una conversibilidad en capital económico. Es la base de la economía actual. Nuestra jornada de trabajo nos da un rédito. Y sin embargo, también está el tiempo que invertimos socialmente para hacer conocidos y crear este networking que se dice actualmente, o el tiempo que invertimos en aprender, leer y demás. ¿Qué implica esto si lo combinamos con la teoría del gran capital? Evidentemente que la conversibilidad del tiempo implica que el tiempo se revaloriza en función al capital y que aquellos en una posición privilegiada dentro del campo social tienen un tiempo que vale más y que es susceptible a seguir aumentando su valor. Para corregir a Marx, Marx tiene esta famosa cita: un hombre en una hora vale tanto como otro hombre en una hora. El tiempo lo es todo, el hombre no es nada. Es, al sumo, la cristalización del tiempo. Se puede afrontar una réplica a esto desde muchos ámbitos, pero por ponerlo muy claramente, en 2 horas el presidente del gobierno estará compareciendo para anunciar si dimite o no. ¿En una? Lo ha adelantado. Pues en 1 hora estará compareciendo y yo, sin embargo, estoy aquí ahora mismo hablando. ¿Creen ustedes que mi tiempo o el capital social que puedo estar aportando aquí vale lo mismo que el del presidente? ¿Creen ustedes que 1 hora de trabajo mía vale lo mismo que 1 hora del trabajo que pueda tener Amancio Ortega? ¿O que lo que yo pueda socializar más allá de aquí vale lo mismo que lo que socializa Florentino Pérez en el palco? Yo personalmente creo que no. Esto implica que hay una desigualdad fundamental en el valor del tiempo, lo cual es una nueva lucha que debemos de abordar. Si tratamos la ontología del tiempo, ya de un modo mucho más específico, es cierto que hemos definido el tiempo como mercancía, pero ¿cómo es esto posible? Concebiendo un tiempo como no tiempo. Esto solo se da de tal modo que el tiempo que invertimos en algo lo pensamos como perdido, dado o como que no es. No podemos actuar con la previdencia precapitalista, sino que simplemente en la jornada laboral, por ejemplo, nos abocamos al futuro. Decimos que nuestras 8 horas trabajando, 6 horas estudiando o 2 horas haciendo networking son una inversión a futuro. Son un método de futuramente aumentar nuestro capital, pero no vivimos ese tiempo. Este tiempo necesariamente es el cronos, que se devora a sí mismo. No hay un valor significativo dentro de este tiempo, o no puede haberlo, porque no interesa que lo haya. La teoría marxista definiría de un modo mucho más apropiado, o cualquier teoría económica, el tiempo como productividad. Bourdieu lo definiría como una inversión, porque el tiempo se invierte, y la inversión es la base de todo ethos capitalista. La inversión supone, en economía, perder algo en el presente para ganarlo en el futuro, con un componente de incertidumbre siempre presente. Si tomamos el tiempo como una inversión, y si lo concebimos así, supone que perdemos el tiempo o que damos el tiempo a cambio de en el futuro recibir unos réditos. ¿Cómo se basa esto? Con una idea fundamental que es casi el hábitus más claro de todo el capitalismo. El tiempo es oro. Esta expresión se martillea desde pequeño y es muy fácil hacerlo si tenemos en cuenta la primera noción de tiempo que he descrito, el tiempo vulgar. Uno concibe el tiempo simplemente como un reloj, una sucesión de momentos, y es un bien limitado, porque en algún momento moriremos. Por tanto, el tiempo tiene un valor. Dicho valor lo puedo vender, lo puedo invertir, y así conseguiré una serie de beneficios en el futuro. Por supuesto, el valor de lo que invierta dependerá del valor de mi tiempo, que depende del capital,
de mi posición en el campo social, de mi educación y de unas cuantas cosas más. ¿Pero a qué llegamos con todo esto? A que Kairos muere en el trabajo, a que Kairos muere en la ética capitalista. En el ethos capitalista es imposible pensar en un tiempo significativo que se dé simultáneamente a un aumento del capital, sea de cualquiera de los tres. Tenemos que concebirnos como no siendo totalmente alienados dentro del tiempo que utilizamos como inversión para luego ser fuera de ese tiempo. Se crea una dualidad que sin lugar a dudas no es necesaria. Si ahora pensamos el trabajo, yo diría que, al igual que Bourdieu hace, hay que mirar primero a la educación. ¿Cómo es posible que se nos instaure toda esta forma en el cual mientras trabajamos creemos que invertimos el tiempo? Porque desde pequeños lo hemos estado haciendo. La escuela se basa en una estructura, una jornada laboral, por así decirlo. ¿Cuántas veces habremos oído la frase tu trabajo es estudiar cuando éramos más jóvenes y nuestros padres nos hablaban? ¿Qué supone una temporización y una tematización? El niño empieza y descubre que lo que es en casa no puede serlo en el trabajo o en la escuela. Una vez está en la escuela, está dividido en materias, harto práctico de cara a fomentar esta deshumanización. Cambia la mentalidad cuando damos historia, que cuando damos matemáticas, que cuando damos lengua. Luego queda recorrido por una idea curiosa que trazaremos más adelante, que es el tiempo de recreo, que aparentemente es ese tiempo en el que puede que el niño vuelva a ser el mismo. No es así. Es meramente un invento, no es la vuelta del Kairos, está limitado espacialmente y temporalmente. Temporalmente por su duración, espacialmente porque suele estar reducido o bien al instituto o bien a las áreas circundantes. Esto supone que desde pequeños la idea de jornada laboral se instruye en nosotros como un hábitus, es lo más natural posible. Que el tiempo quede tematizado así nos es perfectamente connatural. Y así a la hora de trabajar llegamos a una alienación doble. Por un lado, como dice Marx, no nos identificamos con el producto que producimos. Por otro lado, como diría Bourdieu, no nos identificamos en el tiempo en el que trabajamos. Esta no identificación nos lleva a consecuencias superlativas. Por un lado, creamos no tiempos y no espacios, porque el ámbito laboral es un no espacio. La idea del recreo la podemos recuperar aquí como todos aquellos puestos de trabajo más novedosos que intentan hacerse más agradables a sus trabajadores, sea con networking, instalaciones propias como las que Google tiene, que son bastante agradables a la vista, pero que solo fomentan una falsa sensación de estar viviendo un tiempo significativo, porque sigue estando recorrido por el trabajo. El porvenir, la previsión, totalitariza toda nuestra experiencia en el trabajo, y así se crea un hábitus temporal perfecto para la alienación y para la extracción de plusvalía. Mientras trabajes, estás invirtiendo y estás produciendo. Dicha inversión y dicha producción va a ser perfectamente extraída por el empresario capitalista y por aquel que tiene un capital más valioso y por tanto un tiempo más valioso. El tiempo que invierte el trabajador es mucho más fácil extraíble porque necesita invertir mucho más tiempo si quiere mejorar su posición social, su posición en el campus. Y estas estructuras reproducibles suponen que el campo se mantenga. Respecto a las mayores problemáticas actuales, tengo aquí tres puestas y una especie de solución. Tenemos las Big Four y las horas extra. Las Big Four son las 4 grandes empresas de consultoría en el mundo que para todo estudiante de economía son bien conocidas en tanto que tus profesores quieren que aspires a ir ahí. ¿Cuál es el problema? Los sueldos son maravillosos, es una inversión de tiempo espectacular en ese sentido, pero es una explotación de horas extra y de intentar mantener el prestigio, es una lucha constante por el capital. ¿Que a quién favorece? A aquellos que están más arriba. El estudiante de economía, bien estudiado, con buenas notas, sale, trabaja 14 horas, 12 horas, trabaja también los fines de semana para intentar mejorar su posición, realiza un networking, realiza un montón de horas extra, no remuneradas, evidentemente, y al final consigue mejorar relativamente su posición. Quizá llega al consultor, quizá llega a ser el jefe de alguno de sus excompañeros. Pero todo el valor que se está extrayendo se lo lleva al capital. Todo este no tiempo, toda esta visión de una inversión, de que en el futuro seré mucho mejor, que ahora estoy currando 14 horas, pero es porque luego voy a poder comprarme una casa en condiciones, nos lleva a la extracción muchísimo más fácil de la plusvalía y a la creación de un no tiempo. Los becarios quizá van por el lado contrario. A un becario básicamente se le dice que su tiempo no tiene tanto valor, por mucho que trabajen lo mismo que sus compañeros.
las prácticas no remuneradas de la universidad y experiencias similares, nos quieren indicar esto. La ausencia de capital cultural, en este caso, implica que tu tiempo como convertible a capital económico no tiene el mismo valor que el de tus compañeros, por lo tanto no te será remunerado. Así se crea la idea, por el lado contrario al anterior, de que el capital cultural es la base para convertirse en capital económico y que sin títulos, la famosa titulitis española actual, no tendremos modo alguno de mejorar nuestra posición social. La reducción de la jornada laboral la menciono aquí porque evidentemente es una mejora en los derechos sociales de un trabajador, no me cabe duda, pero para todo lo que hemos tratado en esta presentación no supone ningún cambio. Trabajar 8 horas o trabajar 6 horas, incluso 4 horas, no es un cambio significativo con respecto a la estructura temporal que se ha descrito aquí, ni va a ser una gran ventaja de cara a combatir el capitalismo. Dentro de la socialdemocracia y dentro de los derechos objetivos del trabajador, todo beneficios. Dentro de el combate contra el capitalismo y de la posibilidad de una revolución, no tiene mayor importancia. Y como solución, aquí en línea de Bourdieu, me van a perdonar si quizá esto es un poco idealista, está en la educación el cómo cambiar esto. Bien, muy difícil, sobre todo porque estamos recorridos por este hábitus y yo mismo estoy participado de él, es pensar formas alternativas a la jornada de trabajo. Más fácil, quizá, es pensar formas alternativas a un instituto. Actualmente ya se empieza a trabajar con la idea de los proyectos, la relación entre asignaturas, evitar esta tematización en bloque que sin duda ayuda a que esta idea de tiempo se instaure, como ya he defendido, de tal suerte que puede ser que en estos proyectos propios de la educación actual esté la semilla para cambiar el tiempo, esté la semilla para entender 6 horas de instituto no como 6 asignaturas, sino como una experiencia íntegra que nos permite interrelacionar conocimientos e incluso, quién sabe, alcanzar un tiempo más cualitativo. No sé si llegará a ser el Kairos que hemos descrito, pero está ahí la posibilidad. ¿Qué implicaría esto? La reformulación del hábitus, por supuesto, y quizá un modo de trabajar más proyectado al uso de las capacidades de una manera integral y no simplemente a ser reducido a mercancía que trabaja y mercancía que da su tiempo. En conclusión, quizá esta presentación, por su contenido más bien abstracto, pueda parecer que tiene menos valor revolucionario que hablar, por ejemplo, de Rosa Luxemburgo, como tendremos más adelante. Pero, sin embargo, y muy en línea de Heidegger, quiero destacar la importancia de mirar. En el proceso fenomenológico de vivencia del tiempo que he descrito al principio en este pequeño viaje, vemos cómo la visión del tiempo evidentemente cambia la realidad por completo. Y quizá con esta nueva visión del tiempo, o entendiendo el tiempo en su dualidad de tiempo y no tiempo, podemos cambiar el cómo pensar el trabajo social y todo lo que se da dentro de ello. Muchísimas gracias.